en África, en Asia. Para confirmar a todas, a todos, vamos a grabar el encuentro para poder posteriormente sistematizarlo, desgrabarlo y hacerles llegar una síntesis de lo que aquí sucede, así como todos los materiales que ustedes van a ver en el transcurso de la tarde, algunos recursos instructivos, enlaces, etcétera, para poder ampliar, para quien quiera y esté interesado pueda ampliar información sobre lo que vamos a estar debatiendo. Me disculpo, no me he presentado, yo soy Inés Franceschelli, del Centro de Estudios Genioy de Paraguay y punto focal de la Coalición Mundial por los Bosques para Latinoamérica. Voy a estar tratando de facilitar el debate, el encuentro en el transcurso de la tarde. Para iniciar el tema, quisiera mencionar la importancia de debatir alternativas para enfrentar el cambio climático en este tiempo concreto. Estamos realmente en un momento crucial de la historia humana en donde necesitamos tomar decisiones si pretendemos conservar la sostenibilidad de nuestra vida, si pretendemos enfrentar las amenazas de extinción de biodiversidad y de la propia especie humana. Decía, tenemos que tomar decisiones relacionadas con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura del planeta. Para esta enorme tarea de reducir emisiones hay muchas propuestas, muchas promesas, detrás de las cuales se esconden los intereses del capitalismo, de empresas de combustibles fósiles, de empresas de los agronegocios, en general de la renta, de los grupos que buscan la renta, privilegiándola sobre la vida. Muchas de esas promesas son soluciones falsas, son soluciones que no aportan nada a los grandes desafíos que tenemos como humanos, y sí hace falta también no solamente desmitificar, desvelar qué hay detrás de algunas de estas soluciones falsas, sino también potenciar y buscar juntas y juntos soluciones verdaderas que provengan de los pueblos indígenas, de las comunidades locales, de las mujeres, de los jóvenes, de la gente que está en lucha, poniendo por delante la vida. Sobre todos estos temas vamos a hablar en el transcurso de esta tarde, de esta noche, para algunas, para algunos. Quisiera, antes de habilitar el debate, poner en palabras lo que estamos viendo en esta transparencia, algunas normas. Por favor, sea atento con los intérpretes y trate de hablar despacio cuando participe. Por favor, cuando no esté participando, pongan el micrófono en silencio y apaguen la cámara si afecta la conexión. Y si es posible, cuando usted participe, cada uno ponga la cámara para que podamos verlos y verlas. Para empezar y para romper el hielo, le pedimos a Coraina que presente el primer ejercicio de la tarde, que consistirá en elegir algunas palabras. Ella nos va a explicar de qué se trata este ejercicio. Sí, muchas gracias, Inés. Puse en el chat, lo vuelvo a incluir, es un Mentimeter, una de estas herramientas para que, ya veo que hay gente participando, estoy compartiendo mi pantalla, así que estupendo. Vuelvo a copiar el link en el chat para que la gente, solo tenéis que hacer clic en ese link y ya podéis ver la pregunta, que consiste en si podéis nombrar algunas soluciones falsas para abordar el cambio climático, pero también si quieren para la deforestación, incluso para la pérdida de la biodiversidad.
Les damos unos minutos para que vayan votando y participando, y si quieres, Inés, mientras tanto, podemos dar paso igual al primer panelista y vamos viendo las respuestas y luego miramos esta nube de palabras a ver qué ha salido aquí. Si os parece. Dejo de compartir entonces la pantalla de momento. Muy bien, muchas gracias, Coraina. Les aliento a que todos nos expresemos, pongamos las palabras que nos parecen que mejor expresan estas mentiras, estos cuentos chinos. Pobres los chinos. No sé por qué se dice cuando un cuento es mentiroso, se dice un cuento chino. Pero lo que en el mundo de la lucha social llamamos falsas soluciones, por aquí, por Latinoamérica, también lo llamamos cuentos chinos. Tenemos en total 5 panelistas para esta tarde. La primera invitada es la compañera Catalina Gonda. Ella es co-coordinadora de política climática de FARM y nos va a hablar sobre desmitificando las falsas soluciones. Catalina, si estás lista, dejo el micrófono a tu cargo. Bueno, gracias Inés y gracias Coraina, bueno, por la invitación. Voy a tratar de hablar despacio para las intérpretes, pero por favor avísenme si empiezo a acelerar porque suelo hacer eso. Voy a tratar de compartir pantalla también, que tengo una pequeña presentación. Me avisan si la ven ahora en un rato. ¿Ahí están viendo? Perfecto. Bueno, como tenía un poco la introducción de este taller, pensaba en abordar un poco quizás el contexto y explicar un poco por qué hablamos de falsas soluciones al cambio climático y a qué nos referimos con esto, entendiendo principalmente dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos y qué cosas nos alejan de eso, en función también de lo que dice sobre todo la ciencia climática. Entonces, muy brevemente, esto me pareció muy interesante, algo que propone el IATP, que es una aproximación desde la química para explicar qué es una solución falsa, ¿no? En la química, una solución verdadera se refiere a soluciones con elementos que se mezclan y que forman un líquido indistinguible, como ven a la izquierda. En este caso, por ejemplo, puede ser agua corriente que tiene sales y otros minerales y componentes que no se pueden distinguir en la mezcla. Por el contrario, en una solución falsa, digamos, o que lo que los químicos llaman una suspensión, sigue mostrando las partes que lo componen, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, una suspensión de aceite, arena y agua, que crean una suspensión en lugar de una solución. Y en el contexto de la crisis climática o de la acción climática, las falsas soluciones se pueden pensar como, también de una forma similar, como soluciones que suelen ser reduccionistas y que se centran en una o dos dimensiones de un problema que en realidad es mucho más complejo. Ignoran esta interrelación entre el resto de los aspectos y los componentes y quedan estas soluciones falsas, digamos, suspendidas o aisladas de los sistemas más amplios en los que operan, ¿no? En lugar de integrarse o de ver todo el sistema que lo compone y todos sus componentes cómo interactúan, ¿no? Entonces, esto es como para introducir un poco, digamos, por qué estamos hablando a veces de falsas soluciones y que son soluciones que nada más se enfocan en una parte del problema o que ignoran o externalizan impactos hacia otras. También para entender mejor la naturaleza de la crisis climática, y que no estamos hablando nada más de una crisis climática, sino también de múltiples crisis, y estas múltiples crisis que estamos enfrentando hoy, que incluyen la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la creciente desigualdad social, son todos síntomas de un mismo sistema civilizatorio basado en un mandato de
crecimiento económico y acumulación prácticamente ilimitado, y que está completamente desconectado de la realidad biofísica del planeta, ¿no? Y que también depende de la distribución desigual de los recursos y de los impactos ambientales. Entonces, estas múltiples crisis que enfrentamos, digamos, no se pueden abordar de manera separada. Y bueno, la interrelación y la complejidad que tienen estos problemas requiere justamente de enfoques holísticos, sistémicos y de cambios estructurales. Es decir, que las respuestas a estas crisis, o a la crisis también climática en particular, requiere mucho más que cambiar de fuentes de energía o de tecnologías, ¿sí? Se requiere cambios estructurales en cómo nos estamos vinculando con el planeta y cómo estamos produciendo y consumiendo bienes y energía. Entonces, un poco para entender, digamos, en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Para que, o sea, el IPCC, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, nos dice que para que la temperatura promedio del planeta no aumente más de 1,5 grados en comparación con el periodo preindustrial, tenemos que reducir nuestras emisiones a la mitad para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad para 2050, a más tardar. Esto significa que tenemos que reducir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero para después poder alcanzar un equilibrio, eliminando tanto carbono como el que emitimos cada año. Digo. Entonces, lo que me gustaría aclarar es que este equilibrio entre gases contaminantes que entran y salen de la atmósfera, que se denomina carbono neutralidad o emisiones netas cero, es una meta que está definida como objetivo colectivo a nivel global. Solamente tiene sentido pensar en la carbono neutralidad como una meta a nivel global. Es decir, que una empresa o un país no puede ser carbono neutral por sí solo, sino que contribuye o puede contribuir a la carbono neutralidad global. ¿Sí? Esto es algo que a veces digamos, se pierde, y que en general cuando vemos los compromisos o los anuncios que hacen los países o las empresas sobre carbono neutralidad corporativa digamos, dentro de cierto límite geográfico, puede ser o pueden entender que esa empresa o país está teniendo un impacto climático negativo, pero en realidad como muchos de estos compromisos se basan en compensaciones, que ahora vamos a hablar de eso, puede ser muy engañoso esto. Entonces hay que tener cuidado y entender que la carbono neutralidad es un objetivo a nivel global. Entonces, tenemos que llegar a la carbono neutralidad 2050, pero ¿cómo llegamos? La acción climática, digamos, para evitar sobrepasar el límite del 1,5 requiere, por un lado, reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos liberando a la atmósfera lo antes posible, y por otro, también aumentar la capacidad o ampliación de los sumideros y las reservas naturales de carbono, ¿sí? Tenemos que, aparte de ese carbono, absorberlo. La única estrategia viable hoy en día para hacer esto es protegiendo y restaurando los ecosistemas naturales y su biodiversidad. Esta biodiversidad es clave para garantizar la resiliencia de estos ecosistemas y evitar que el día de mañana vuelvan a liberar todo ese carbono a la atmósfera. Y algo muy importante a tener en cuenta es que estos dos procesos son complementarios, se tienen que dar en paralelo, al mismo tiempo, no son equivalentes. Es decir, que no podemos pretender que solamente vamos a restaurar los ecosistemas naturales sin abordar la reducción de emisiones, en particular el abandono de los combustibles fósiles, que es la principal causa del calentamiento global que estamos experimentando hoy en día. Y además, además de la reducción de emisiones y de digamos, la potenciación de los sumideros, vamos a requerir, digamos, de cambios profundos en los sistemas económicos, energéticos, agrícolas, industriales, de transporte, y también una disminución del consumo de bienes y energía. Y principalmente, y también importantemente, los países del norte global tienen que descarbonizarse más rápido por su responsabilidad histórica, tienen que consumir menos y tienen que proveer el financiamiento a los países en desarrollo para que ellos puedan llevar adelante sus transiciones y que también puedan afrontar los impactos climáticos y los daños y pérdidas que estos generan.
Entonces, si vemos la trayectoria actual en relación hacia donde deberíamos ir, vemos que hay una brecha enorme, ¿sí? Entonces, muchos de los compromisos que hoy vemos y que están sobre la mesa, tanto de gobiernos como del sector privado, no son suficientes. Y es más, o sea, además de no ser suficientes, también muchos están confiando o fiando en, o respaldando en compensaciones, en plantaciones de árboles a gran escala, incluso a tecnologías, en tecnologías futurísticas que todavía no están maduras o que no son viables de implementar. Y además, esto, digamos, da cuenta de que el margen para distracciones o, digamos, enfoques que desvíen la atención de las acciones que son realmente necesarias es muy poco. O sea, no hay lugar para compensaciones ni de acciones que retrasen esta reducción real de las emisiones que tenemos que empezar a hacer a partir de ahora. Entonces, simplemente para dar un pantallazo de algunas de estas acciones que decimos que retrasan la acción climática o que también externalizan o cargan otros impactos. No voy a profundizar en todas de ellas, pero solamente voy a hacer un pantallazo. Sí voy a hablar un poco más de las compensaciones, mercados de carbono y la forestación. Pero, por ejemplo, o sea, cosas que no voy a ahondar más adelante y que las voy a comentar brevemente ahora es, por ejemplo, el gas como combustible de transición, que es una narrativa que está siendo muy impulsada en nuestra región en este momento y también en el resto del mundo, con el argumento de que genera menos emisiones el gas que el carbón. Pero el gas es un combustible fósil y su impacto en el clima está subestimado y encima se subreporta de alguna manera. Entonces, hay que, digamos, tener muy en cuenta que el gas sigue siendo fósil, las operaciones de gas liberan metano, que es un gas con un potencial de calentamiento global hasta 87 veces superior que la del dióxido de carbono, y que cualquier inversión en nuevas estructuras asociadas a la extracción de gas fósil y su transporte y demás, aumentan el riesgo de activos varados, nos bloquean o nos prolongan la emisión de gases de efecto invernadero y también terminan desviando recursos críticos para la transición energética hacia energías renovables bajas en carbono. También cuestiones que no voy a profundizar ahora tienen que ver con todos los enfoques más de geoingeniería o de ingeniería climática, que es básicamente la modificación deliberada y a gran escala también del sistema climático para limitar o revertir el calentamiento global. Y esto incluye intervenciones como la gestión de la radiación solar, que es el esparcimiento de aerosoles en la atmósfera, y tecnologías de eliminación del dióxido de carbono atmosférico, también bioenergía con captura y almacenamiento de carbono y demás. Catalina, y por último, sí, te quedan 2 minutos. perfecto, voy a acelerar entonces, listo. Gracias. Gracias. Paso entonces a hablar un poco de las compensaciones. La compensación de carbono es un gran problema hoy en día porque asume que se pueden neutralizar las emisiones de un lugar financiando reducciones en otro. Es decir que, digamos, da a entender que se podría, digamos, evitar reducir las emisiones en el sitio y financiar a otros para que, digamos, reduzcan sus emisiones o capturen carbono en lugar de la acción concreta. Y esto no lleva a una reducción neta de emisiones y no evita que se sigan acumulando gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los principios y supuestos en los que se basa son ampliamente cuestionados por la ciencia, esta equivalencia entre el carbono biogénico y el carbono de origen fósil. Hay muchas cuestiones que son ampliamente cuestionadas por la ciencia y además legitima la continuidad y la expansión del uso de combustibles fósiles. Entonces, básicamente es un pase libre para que países o empresas sigan contaminando y mientras tanto se puedan publicitar como carbono neutrales. Digamos, de la compensación del concepto de compensación surgen también lo que son los mercados de carbono, que básicamente son sistemas que permiten a los países y las empresas comprar créditos de carbono en lugar de reducir sus propias emisiones. Entonces, esto tiene muchísimos problemas, de hecho, digamos, hasta ahora ninguno de los mercados de carbono que fueron implementados a nivel global lograron reducir las emisiones.
y tienen serias falencias en torno a estos supuestos, digamos, de que los créditos representan toneladas de carbono reducidas. Esto se demostró que no es así. Hay severas falencias en cómo se certifican estos créditos, y además que tienen un montón de impactos sociales y ambientales negativos, y en particular para los países del sur global. Ejemplos en la región incluyen, por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico del Alto Maipo en Chile, que afectó a algunas de las comunidades del Cajón del Maipo, que estaba certificado bajo el mecanismo de desarrollo limpio. Otros proyectos en Brasil también se me ocurren, como la compañía siderúrgica y forestal del Plantar en Minas Gerais. Entonces son, digamos, mecanismos que nos distraen de la acción real y necesaria, y que legitiman la continuidad de actividades contaminantes. Por último, hablo de un poco nada más de la forestación, porque esto es algo que está también muy en auge, la plantación de árboles y monocultivos forestales sobre todo. Y algo que aclarar es que la reforestación en un contexto de restauración ecológica es algo que es sumamente necesario y deseable, ¿no? Pero plantar cualquier árbol en cualquier lugar y a gran escala puede tener impactos muy nocivos sobre tanto la biodiversidad como las comunidades locales. Digamos, hay un montón también conflictos, digamos, en torno a la tenencia de los bosques y las tierras tradicionalmente habitadas por comunidades indígenas con estos proyectos. Y también crea la ilusión de que podemos seguir emitiendo siempre y cuando los árboles van a absorber esa contaminación, cuando en realidad no es real, y además este carbono solamente se almacena de manera temporaria en los árboles y en el suelo, que corre el riesgo de volver nuevamente a la atmósfera. Y distrae de la acción prioritaria, que es, por supuesto, reducir el uso de combustibles fósiles y proteger a los bosques naturales que todavía están en pie. Un monocultivo forestal no es lo mismo que un bosque natural, para nada. Digamos, no tienen la misma biodiversidad, y por supuesto son mucho más propensos a liberar ese carbono frente a incendios o impactos del cambio climático mismo. Y solo esto a modo de demostración de cómo estas iniciativas o acciones vienen ganando mucho terreno en el discurso público, y el peligro de que digamos, estas narrativas sigan cobrando digamos, espacio, porque permiten que la crisis de alguna manera siga escalando y que siga afectando desproporcionadamente a quienes menos contribuyeron al problema. Entonces, ahora sí cierro con esta, es básicamente una conclusión, una síntesis de con qué tenemos que tener cuidado: con acciones que solo buscan modificar algunos elementos del sistema y que dejan los efectos, o digamos, que evitan cambios estructurales y que distraen de los esfuerzos de la reducción inmediata y duradera de las emisiones; acciones que se presentan como panacea o que son a priori muy simplistas; acciones que externalizan, comprometen o causan daño en otros componentes del sistema, como biodiversidad, o vulneran derechos humanos, o generan más desigualdad; acciones que dependen de tecnologías prospectivas o promesas o beneficios a futuro, y se promueven a expensas de acciones que tendrían un efecto inmediato hoy; y también acciones que perpetúan las desigualdades estructurales y las desigualdades existentes, y que justamente externalizan estos costos, que estos impactos son asumidos por las personas y los sectores de la sociedad que no tienen poder político o económico, y cuyas voces no fueron escuchadas ni incorporadas en el desarrollo de las propuestas. Así que perdón por haberme extendido, pero dejo por acá. Cualquier consulta es bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, Catalina, clarísimo. Pero seguramente compañeras, compañeros tendrán preguntas para Catalina. Vamos a dar paso al siguiente expositor, y en este bloque dejamos las preguntas para después de escucharle a nuestro compañero Martín, que si está por ahí y está listo, me gustaría presentarlo. Martín Vilela es nuestro compañero que viene hoy en representación de Corporate Accountability Latinoamérica. Martín, si estás listo, él nos va a hablar sobre la captura corporativa de la política climática y las falsas soluciones. Martín, 12 minutos con el micrófono a tu cargo. Bueno, muchísimas gracias Inés, y muchísimas gracias
a la Global Forest Coalition por organizar este evento, que definitivamente resulta altamente necesario en la región. Porque, pues, como bueno, ya dijo Catalina, hay ahora un surgimiento muy acelerado de estas promesas vinculadas al cero neto, que son sencillamente permisos para seguir contaminando y retrasar la acción climática necesaria, a la cual también hacía referencia Catalina, evitar las soluciones estructurales, ¿no? Entonces, yo quiero solamente subrayar un par de ideas más. Eh, eh, Probablemente algunas voy a repetir, voy a tratar de no repetir mucho lo que ya explicó Catalina, pero pues definitivamente la ciencia cada vez está aseverando que estamos en el peor momento y que no estamos haciendo nada para cambiar la trayectoria. Y algo que también está reconociendo la ciencia y el multilateralismo es que, como decía Catalina, es no solamente las emisiones de gases de efecto invernadero producto, digamos, de las actividades humanas, sino que el clima en el planeta depende de muchos otros factores que hoy están empezando a colapsar, ¿no? Se están derritiendo las masas polares, están perdiendo la biodiversidad de los bosques, de los océanos, están empezando a aparecer estos grandes cráteres por los cuales está saliendo una cantidad ingente de gas metano en los bosques boreales. Entonces, este sistema está empezando a colapsar. Este año, que aún no ha terminado, es el candidato a ser el año que más caliente jamás registrado. Y definitivamente no se ven, perdón, ninguna salida por lo menos ninguna salida desde el multilateralismo a este gran drama, ¿no? Y qué pena, disculpen. Sí. Lo que podemos esperar en América Latina son graves impactos y, como decía Catalina, impactos a los más vulnerables. Está proyectado que en América Latina y el Caribe, la mayor cantidad de las personas van a sufrir en los próximos años de estrés y de la incapacidad de generación de alimentos. Y este es un informe, es un informe un poco antiguo, pero es un informe del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, en el cual admiten que existe un alto riesgo de llegar a un escenario en el cual el desorden social podría convertirse en un aspecto de influencia a la seguridad de Estado, ¿no? Entonces, todos estos informes no están siendo escuchados por la ciencia y menos por los tomadores de decisiones, y es en el marco de las negociaciones, qué pena, parece que algo pasa con mi presentación, que no se están reduciendo estas emisiones. Desde el punto de vista de los combustibles fósiles, esta era una gráfica que mostraba igual el 2016, que la cantidad existente de reservas posibles y probadas superarían el presupuesto que tenemos de emisiones de gases de efecto invernadero por 5 veces. Entonces, y que este gráfico nos muestra que los planes que tienen las empresas petroleras, por ejemplo, principales responsables de la crisis climática, están muy por encima, 120% por encima del presupuesto establecido en el Acuerdo de París. Es decir, el Acuerdo de París teóricamente ha establecido una trayectoria deseada para evitar la crisis climática y establecer la temperatura por debajo de 1.5. Sin embargo, los planes de estas grandes petroleras continúan proyectándose para seguir explotando estos combustibles. Y hemos llegado a tener este set de falsas soluciones desde el comienzo, desde las negociaciones del clima, por una clara interferencia del sector corporativo y por supuesto, muchos estados que tienen como interés y poner en el centro el crecimiento económico sobre cualquier
sobre cualquier elemento. Y esto lo podemos ver solamente analizando críticamente el concepto de desarrollo sostenible que se consolida el año 92 en la Cumbre del Río y que es explícitamente mucho más agresivo en la Cumbre del Río +20, cuando hablan que el desarrollo sostenible tiene que asegurar el crecimiento sostenido de la economía. Y en el marco de las negociaciones del clima se empiezan a generar ya desde el protocolo de Kioto, desde su inicio, falsas soluciones, ¿no? Falsas soluciones como los mercados de carbono que montaba Catalina, los mecanismos de compensación de emisiones. Y desde el Acuerdo de París se empieza a hablar ya del cero neto, que son estas falsas promesas que lo único que hacen es permitir a los grandes contaminadores, a los estados, a las corporaciones, continuar con actividades contaminantes que nos aseguran el peor escenario, bajo la suposición de que en el futuro la tecnología permitirá revertir el problema. Y esto significa, como decía Catalina, una intervención a escalas que no están probadas y que representan un alto riesgo. ¿Cómo hemos llegado acá? Hemos llegado acá porque existe y ha existido una alta intencionalidad de las corporaciones y han utilizado varias estrategias para lograrlo. Y una de ellas ha sido financiar consorcios que son especializados en hacer el lobby dentro de las negociaciones para que generen canales donde ponen expertos en las negociaciones que guían en las discusiones climáticas, que condicionan las negociaciones y que por supuesto están ahí operando para que ninguna decisión se tome en contra de los intereses de estas grandes corporaciones. El año pasado salió un artículo en el cual se demostraba que la IETA, asociación más grande de representación empresarial, tenía más representantes acreditados a las negociaciones que incluso gobiernos, que muchos, la mayoría de los gobiernos. Entonces, esto muestra claramente cómo las corporaciones han interferido en estos procesos. Como decía, tienen muchas estrategias. Se sabe y existe evidencia que, por ejemplo, ExxonMobil desde los años 70 sabía de los riesgos del consumo de combustibles fósiles, desarrolló conocimiento científico que después decidió ocultarlo y decidió financiar una campaña, y no solamente Exxon, pero toda la industria petrolera, para fomentar el negacionismo a la crisis climática, para evitar que el público, la sociedad civil, genere preocupación y por supuesto retrasar la acción climática. También se aprovechan de que la Convención Marco de Naciones Unidas y las COP son espacios extremadamente excluyentes, cada vez más, no solamente por la dificultad logística, por ejemplo, este año en Egipto, es muy difícil acceder a esas negociaciones, sino por el nivel de complejidad del detalle de las negociaciones. Entonces, este es un espacio destinado solamente a expertos en el tema, donde la sociedad civil no tenemos la posibilidad más que en algunos casos observar, pero la gran mayoría no tiene ni idea de lo que está sucediendo allá. Por otro lado, también tienen mecanismos de compra de la voluntad política, por supuesto que son complementarios a los propios intereses de los estados y de los gobiernos de continuar con una economía de crecimiento sostenido. Y por supuesto, donde la inversión extranjera directa en nuestros países juega un rol determinante. Y es por la cual que muchas de las representaciones gubernamentales en estos espacios no defienden un proceso que avance hacia las soluciones reales. También establecen mecanismos de puertas giratorias, gobernantes o técnicos de los gobiernos que después de defender propuestas que son beneficiosas a las corporaciones, acaban trabajando en las corporaciones. Martín, Martín, te restan 2 minutos.
Perfecto, ya termino. Por otro lado, también tienen todo un mecanismo, lo hemos visto, de cómo se influencian las negociaciones a través de auspicios. Y hemos visto desde ya hace varios años de manera explícita y descarada cómo son grandes corporaciones las que financian el desarrollo de estas negociaciones. Lo hemos visto en Varsovia claramente, donde era la COP del carbón. Y por supuesto ponen un set de falsas soluciones. Por otro lado, hay un financiamiento al conocimiento académico, al desarrollo científico, para que las recomendaciones de la ciencia salgan en favor a sus intereses y se validen estos conceptos como el cero neto, las soluciones basadas en la naturaleza, etcétera, etcétera. Y esto incluso genera mecanismos de violencia, de coerción, de cooptación al interior de los países para evitar, por supuesto, que existan voces que sean a estas falsas soluciones. No voy a hablar esto que ya habló Catalina, y por supuesto esta es solamente una muestra de cómo las empresas están promoviendo todo este set de falsas soluciones, donde principalmente ahora están bajo el paraguas del cero neto, y que hemos llegado a este escenario en el cual, a pesar de todas estas discusiones el espacio multilateral, estamos cada vez más lejos de resolver el problema. Lo cierto es que debido a la pandemia y hoy en este complejo contexto multilateral, de la crisis multilateral, las políticas extractivas en América Latina se están consolidando. Y si uno revisa los planes de desarrollo energético, de minería o de ampliación de la frontera agrícola, del agroextractivismo, es cada vez mayor. Y uno de los temas más preocupantes en este escenario es que se está planteando, y les invito a que puedan revisar las políticas de cada uno de los países, reemplazar el combustible fósil a través de los biocombustibles, es decir, a través de las plantaciones que pueden estar involucradas con organismos genéticamente modificados, que están vinculadas con el acaparamiento de tierras, con la violación de derechos de pueblos indígenas, el desplazamiento, etcétera, etcétera. Y esto no reduce las emisiones, es una mentira que son soluciones verdes, pero que en la mayoría de los estados los está promoviendo. Y esto es algo que definitivamente tiene que llamarnos la atención y que tiene que llamarnos a cada vez mayor acción y por supuesto propuesta de soluciones reales. Solamente para dejarles un par de enlaces, yo compartiré esta presentación, un par de campañas que trabajan sobre el tema. Digamos como que fuera del espacio intergubernamental, la campaña Que Paguen los Contaminadores, que trata también de generar un balance más hacia las luchas en los territorios, a las luchas de las comunidades dentro de cada uno de los espacios que son víctimas de estas actividades, y otra que está más destinada dentro de las negociaciones, que se llama Kick Big Polluters Out, donde este año estamos trabajando en tratar de impulsar una política de conflicto de intereses. Con eso yo les dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Pido disculpas a Catalina, a Martín, y con antelación le pido disculpas a los siguientes expositores por ser un poco desagradable con lo del tiempo, pero es para poder contar con la participación de todos. Aquí Coraina nos está mostrando el resultado del Mentimeter. Coraina, te escuchamos. Sí, gracias también por las presentaciones. Nada, solo mencionar muy brevemente que ahí tienen el resultado de las ideas que han escrito en el Mentimeter, y bueno, pues la que más resalta, quizá la que más veces se ha escrito, es mercados de carbono, que ya han hablado sobre ello tanto Catalina como Martín, pero también vemos muchas otras como biocombustibles, geoingeniería, monocultivos, plantaciones, lo cual está muy bien de ver ahí, porque los siguientes panelistas también van a tratar con más profundidad en estos temas. Así que nada, ahí lo dejo, el Mentimeter.
Luego al final del taller, si hay tiempo, igual lo podemos volver a mostrar porque veo que hay gente que sigue escribiendo. Gracias, Coraina. Mercados de carbono no tanto, pero eso del capitalismo verde casi es un oxímoron en estos tiempos. Tenemos apenas 5 minutos para preguntas. Ya hay 3 preguntas formuladas. Juana preguntó a Catalina qué opina de los productos carbono fluoclorados. Quizá pueda explicar Catalina brevemente de qué se trata y cuál es su opinión. Rodrigo preguntó en qué espacios de diálogo y negociación se promueven o validan las falsas soluciones. Creo que Martín se explayó sobre esto, pero quizá pueda haber una respuesta breve. Hilda pregunta cómo evitar y desmentir el lavado verde de las empresas y pone como ejemplo que en su territorio la propia autoridad ambiental le dio un premio a una refresquera por reforestar, entre comillas reforestar, mientras que en realidad quitan el agua de la comunidad. Les pido que levanten la mano si alguien quiere expresar en voz alta. Clarisa también dice, quiere saber cómo unirnos en la lucha contra los mecanismos red de Misiones Argentina. Dice que los mecanismos red están afectando comunidades de un pueblo indígena guaraní ahí en su zona. Si alguien más quiere expresar alguna pregunta en voz alta. También Rodrigo le pregunta a Martín si tuvieras la oportunidad de compartir esas investigaciones de las que hablaste sobre el lobby que hacen las empresas. Y hoy también pregunta sobre soluciones basadas en la naturaleza. En el siguiente juego vamos a conversar un poquitito sobre eso. Catalina, primero, si les parece, 3 minutos, Catalina, para vos y otros 3 para Martín, para ir cerrando este espacio. Todos tienen oportunidad de expresarse libremente en el chat. Bueno, arranco, gracias, con la primera pregunta, que era sobre clorofluorocarbonos, creo. Okay, I'll answer the first question. Son gases que, digamos, se hicieron conocidos porque eran los gases que generaban el problema del agujero en la capa de ozono, pero también son gases de efecto invernadero, y de hecho, digamos, si bien no son los gases que, digamos, que se emiten en mayor abundancia, sí tienen un potencial de calentamiento, es decir, son mucho más potentes que el dióxido de carbono para calentar la atmósfera, y creo que son es como una opción digamos, muy sencilla, o digamos, prohibir ese tipo de componentes o de gases en los productos, digamos, que se comercializan. Me parece que es una medida muy sencilla que podría tener un impacto bastante grande relativo al esfuerzo que implicaría, que me parece que deberían ser eliminados. Creo que es lo único que tengo para decir respecto a eso. Y respecto a las otras preguntas, creo que Martín podría dar más detalles. Creo que cubrió bastante la pregunta de cómo se empiezan a gestar, digamos, estas falsas soluciones. Yo creo que muchas se remontan incluso hasta antes del protocolo de Kioto, digamos, todo esto de la compensación de carbono empezó antes, pero bueno, se fue consolidando y adquiriendo más validez o también apoyo institucional, respaldo y de alguna forma legitimidad política en estos foros internacionales, y que bueno, como mencionaba Martina, a veces se hace muy difícil la intervención o la participación de la sociedad civil, sobre todo también en comparación con el poder que acumula el lobby petrolero. Entonces me parece que es un desafío, y para evitar, digamos, un poco que estas narrativas se sigan propagando, creo que bueno, ahí hay mucho trabajo de hormiga que hay que hacer, digamos, desde la sociedad civil, porque bueno, hay que empezar justamente a circular esta información, digamos, y uno mismo también leer, entender bien qué hay detrás de estas cosas, no creer todo de entrada, sino también, digamos, poder investigar mejor y también hacer campañas para justamente desmitificar y esparcir información que contrarreste estas narrativas,
pero bueno, es un trabajo bastante colosal el que hay que hacer. Muchas gracias, Catalina. Martín, si te parece, 3 minutos para vos también. Y bueno, muchísimas gracias. Pues me parece que las preguntas han sido como ya de alguna manera comentadas, y entiendo también que las futuras exposiciones van a hacer un poco más de énfasis en algunos temas que están en las preguntas, así que prefiero no comentarlas. Lo que sí me gustaría comentar es que sí, este es un momento muy complejo, porque definitivamente todas incluso las expectativas que teníamos para cambiar la trayectoria de las propias negociaciones empiezan a tambalear, ¿no? Entonces es un momento en el cual tenemos que de manera más activa, mucho más consecuente, denunciar, desmitificar, como dice Catalina, evidenciar la canallada, por decirlo de una forma, de estas promesas, y también continuar con una lucha narrativa, ¿no? Porque muchas de estas palabras lindas vienen además desde la iniciativa de las propias organizaciones de la sociedad civil. Incluso el Acuerdo de París y muchos de estos compromisos de cero neto hablan con mucha fuerza de una transición justa, y han vaciado totalmente el contenido de las propuestas que han realizado los sindicatos, pero que además han trabajado otras organizaciones para absorberlas, ¿no? Entonces, yo creo que este es un espacio muy complejo. Por supuesto, tenemos que continuar tratando de evitar de que dentro de las negociaciones se sigan dando pasos para consolidar este horrendo escenario. Sin embargo, yo creo también que es importante fortalecer y cada vez con mayor fuerza pues las luchas locales, ¿no? Que son las que acaban enfrentándose no solamente a los impactos directos de las empresas, los impactos de las falsas soluciones que aplican las empresas, pero que además reciben de manera desproporcionada los impactos del cambio climático. Muy bien, muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Catalina. Admiro su capacidad de síntesis para decir tantas cosas en tan poco tiempo. Estamos contra el reloj. Tomo nota de los pedidos de palabra que estoy leyendo, por ejemplo, de Marisol García, que quiere compartir una experiencia. Yo les pido que dejemos un espacio para diálogo al final del encuentro. Si les parece bien, tenemos ahora también Kiyomi hace algunos comentarios. Tenemos ahora previsto un juego antes de nuestro receso, con la ayuda de Coraina. Va a poner ella en el chat un enlace para una trivia, para que vayamos respondiendo qué entendemos por algunos de estos conceptos que estamos escuchando. Ustedes tienen ahí un número, 4097-444, es el código que se pone para poder entrar a la trivia. Después ponen su nombre y vamos a mirar una serie de preguntas, a ver qué tanto sabemos de estos temas. Una manera de seguir dialogando de manera un poco más entretenida. Sí, No sé gracias, Inés. Sí, muy brevemente, sí, para participar en el juego hacen clic en el enlace que hemos puesto en el chat, lo vuelvo a poner, y les llevará a una pantalla en la que les pide un código. Veo que ya hay bastante gente uniéndose, así que perfecto. Les piden un código que es el que está también en el chat, que es 409-7444. Y cuando vea que ya hay un número alto de participantes, no sé si todo el mundo querrá jugar, iniciamos el juego, el trivia.
Y es un conjunto de un total, creo que si no recuerdo mal, 7 o 8 preguntas, les confirmo, 9 preguntas, perdón, sí. La primera parte. En las cuales tendrán un promedio entre 30 y 40 segundos para responder. Las preguntas y respuestas están formuladas tanto en español como en inglés. En portugués están las compañeras de interpretación para ayudar con esto. Y a los 30 o 40 segundos, depende de la pregunta, tiene un poquito más o menos de tiempo, se muestra la respuesta y una especie de orden, según la persona vaya adivinando más o menos. E Inés, después de cada pregunta, hará una breve explicación del por qué la respuesta, cuál es el motivo, ¿no? Y luego simplemente comentarles que vamos a compartir con todas las personas que se han registrado para el taller, tanto el juego como las explicaciones que Inés irá dando. Les vamos a compartir una presentación que también tiene enlaces a muchos otros recursos, incluyendo, por ejemplo, algunos que Martín mencionó previamente, algunos de esos informes y estudios. Entonces, veo que ya hay 20 personas. Vuelvo a pegar el enlace en el chat, doy un par de minutitos más a ver si más gente se une. Y el código es 409-7444. Luego ya ponen su nombre y enseguida le damos inicio al juego. Inés, no sé si quieres compartir tu pantalla con las slides o si las quieres leer. Lo hago ahora, pero yo diría que vayamos jugando por ahí. Vale. Listo, pues les doy unos segundos más para que estén preparados, porque en cuanto le dé a empezar ya salta la primera pregunta. Solo unos segunditos. Los aventamos a jugar a ver quién gana. Sí, también para nosotros es muy útil luego recibir su feedback sobre el juego, a ver qué, bueno, pues qué les ha parecido. Bueno, pues voy a empezarlo. Me silencio otra vez y os ayudo con el juego. Mucha suerte. Gracias, Coraina. Bien, la primera pregunta, a ver que aparezca. Muy bien, ahí apareció. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera y cuáles son verdaderas? Los bosques suministran agua, mitigan el cambio climático, son esenciales para el sustento de muchas personas, albergan la mayoría de la biodiversidad terrestre o todo lo anterior. Si pueden marcar cuál es su opinión. Mientras tanto, yo les voy contando que los bosques son fundamentales para estabilizar y regular el clima y los ecosistemas. Albergan biodiversidad, proporcionan alimentos y medicinas, regulan el agua, suministran madera y oxígeno y juegan un papel integral en el ciclo del carbono. Los medios de vida de alrededor de 1,6 millones de personas, de 1.600 millones de personas, dependen de los bosques. Además de alrededor del 90% de las personas que viven en la pobreza extrema a nivel mundial, el 8% de la población o 620 millones de personas dependen de los bosques para satisfacer al menos una de sus necesidades vitales. La respuesta entonces era todo lo anterior. Y hay varios ganadores que contestaron positivamente. Todo el mundo acertó, he de decir, perdona, lo que pasa es que solo se muestran los 5 primeros que votaron más rápido, pero he de decir que no, el 90% de la gente acertó, así que si queréis pasamos a la siguiente. Sí, por favor. Listo. Era fácil, esa era muy fácil. Ahí va. Bien, la siguiente pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de la superficie terrestre está cubierta de bosques? Quedan 10 segundos para votar. Veo que hay gente que está cambiando de opinión. Será 23, 31, 38, 45. Listo,
Muestro los resultados. Muy bien. El 31% de la superficie terrestre del mundo está cubierta por bosques. Hacemos trampa, lo sabemos porque somos parte de la Coalición Mundial por los Bosques. Por eso nomás sabemos eso. Era difícil. Dado esto y el hecho de que los bosques albergan la mayoría de la biodiversidad terrestre, el estado de la biodiversidad de nuestro mundo, actualmente en crisis, depende totalmente de nuestras interacciones con los bosques. Listo, salto a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ahí va. La pregunta es... La pregunta. ¿Cuánto dióxido de carbono absorben los bosques anualmente? La gente está votando. Quedan 5 segundos, hay gente cambiando de opinión. Y listo. Bien. Anualmente los bosques absorben 2,600 millones de toneladas de CO2, aproximadamente 1/3 del CO2 que se libera con la quema de combustibles fósiles. Los bosques actúan como una carretera en dos sentidos, absorbiendo CO2 cuando están en pie o creciendo nuevamente y actúan como uno de los principales sumideros de carbono. Las selvas tropicales en particular absorben más CO2 que otros tipos de bosques. Claro, todo esto es correcto siempre y cuando no talemos los bosques. Vamos a la siguiente pregunta, Coraida. Listo, ahí va. ¿Qué significa soluciones basadas en la... Perdón, ¿qué significa? Perdón, ¿qué significa SBN? Me equivoqué, di la respuesta. Pero esta es bien fácil. Son soluciones basadas en la naturaleza. Es un concepto que se introdujo a principios del año 2000 como un concepto general para los enfoques basados en los ecosistemas para mitigar el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica. Actualmente está muy de moda y si bien no son necesariamente malas, desafortunadamente este concepto ha sido retorcido por intereses creados para lavar de verde prácticas cuestionables y recalificar viejas estafas y esquemas con un nombre más atractivo. En realidad, lo que promovemos como coalición es utilizar términos bien definidos que excluyan estas falsas soluciones. Hablar de enfoques basados en ecosistemas dirigidos y gobernados por comunidades locales o por pueblos indígenas o por mujeres, etc. Si les parece, pasamos a la siguiente pregunta. Listo, ahí va. La pregunta es, plantar árboles ha sido definido como una solución basada en la naturaleza. ¿Es bueno para el clima, los ecosistemas y la biodiversidad? ¿Verdadero o falso? Esta es bien fácil. Está la gente votando, cambiando de opinión. Un segundo y listo. Mostramos resultado. Bueno, acá parece que la gente se confundió un poco con la pregunta, con la redacción de la pregunta. Pues pedimos disculpas si hay algún problema con esa interpretación. Pero la idea aquí era hablar un poco de esta idea de que plantar árboles no es restaurar ecosistemas. En los territorios latinoamericanos cada vez más crece la plantación de eucalipto y de pino, tanto para fines de bioenergía como para producción de celulosa. El mundo no ha parado, lamentablemente, de comerciar con embalajes. La pandemia incentivó aún más el uso del papel y del cartón para los embalajes y las compras por internet. Entonces, la respuesta es plantaciones no son bosques.
Listo, salto a la siguiente. Bien. Ahí va. Pregunta número 6. ¿Esta imagen corresponde a un bosque? Esta es facilísima. Volvemos a decirlo. Las plantaciones no son bosques. Los promotores de monocultivos comerciales de árboles dicen que tales plantaciones son bosques y que pueden crecer y así almacenar carbono con relativa rapidez. Sin embargo, las plantaciones no son una manera eficaz de almacenar carbono. Los bosques naturales son 40 veces mejores en este sentido. No proporcionan ninguno de los beneficios de los bosques reales, las plantaciones forestales. Destruyen biodiversidad, dañan la fertilidad del suelo, secan recursos hídricos, además se fumigan. No tenemos que olvidar que las plantaciones de árboles se fumigan con tantos o más veneno que otros monocultivos. Qué rápido es Andrea respondiendo. Está entre los primeros en casi todas las preguntas. Sí. Pues Pasamos salto a la a- siguiente pregunta. Ahí va. Sí. Bien, se libera más CO2 por unidad de energía, ¿de la quema de biomasa leñosa o de la quema de carbón? Esta es bien difícil, solo los que saben mucho de química saben esto. Está ahí a medias, mitad y mitad. Quedan 3 segunditos. Listo. Les voy contando que se libera más CO2 por unidad de energía a partir de la quema de biomasa leñosa o bioenergía que a partir de la quema del carbón. La producción de bioenergía está vinculada a la deforestación, la contaminación del aire, el acaparamiento de tierras y las violaciones de derechos humanos. La bioenergía a escala industrial aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero, daña la biodiversidad y revierte la intención original de las políticas de energía renovable al aumentar los gases de efecto invernadero, la contaminación del aire y la pérdida de biodiversidad. Es importantísimo frenar la quema de de fuentes vivas de energía como la leña y el carbón vegetal. Listo. Gracias, Inés. Pues paso a la siguiente pregunta. Es un poquito más larga, pero yo creo que, a ver, que dé tiempo, espero. Ahí está. Los esquemas de comercio de carbono para abordar el cambio climático, como las compensaciones, que a menudo son criticadas. Y ahí pregunta, ¿cuáles de esas respuestas son válidas? ¿Son una forma de neocolonialismo? ¿Demostraron ser ineficaces? ¿Conducen al acaparamiento de tierra? ¿O todo lo anterior? Tienen 10 segundos para votar. Y la verdad que hemos escuchado con Catalina y Martín que, quiero develar, ya está, ya puedo. Ahí todo está. lo anterior. Son una tragedia sobre nuestra sufrida humanidad. Pues Son coloniales. paso es ya la última pregunta que queda de esta parte del juego. Ahí va. Bien. ¿Cero neto es lo mismo que cero real? Esa es la pregunta en síntesis. Quedan unos segunditos para votar todavía, que veo que hay poca gente que ha votado. Ahí va. Verdadero o falso. 2 segunditos. Ahí está. Bueno, si atendimos en la primera parte de nuestro encuentro, ya nos dimos cuenta que no es lo mismo cero neto que cero real. Las emisiones se siguen generando y se compensan en otro lugar. La mayoría de las promesas de cero neto tiene como objetivo 2050 y no tenemos tiempo para eso.
no tienen hoja de ruta los que proponen el cero neto, no tienen objetivos claros. Una tonelada de dióxido de carbono no es lo mismo que otras y no puede tratarse de forma intercambiable, como bien explicó Catalina. Es decir, los esquemas de cero neto ignoran que la crisis climática es un problema de voluntad política. Muchísimas gracias por participar de este entretenimiento. Son ustedes muy conocedores, muy sabios. Todos ustedes van a recibir la copia de estas transparencias con estos comentarios, y en cada página hay enlaces a estudios, a investigaciones para profundizar el conocimiento sobre estos temas. Yo no sé si tenemos una lista de ganadores general por Aina o Sí. la gente... ¿eh? Sí, yo creo que la gente lo puede ver en sus pantallas. Enhorabuena a Mónica en la posición número 1, Andrea en la posición número 2, Joana en la posición número 3, Maureen en la posición número 4 y alguien que se ha puesto de nombre K. Se ve que no, igual no pude escribir el nombre completo. Esos son los 5 primeros que acertaron más preguntas en el menor tiempo. Así que enhorabuena y gracias por participar. Muchas gracias a todos. Bien, hemos llegado al final de la primera parte de nuestra actividad. Estamos un poquitito retrasados, pero teníamos que estar hace 11 minutos tendríamos que haber llegado aquí, pero nos parece que estamos con buen timing, buen ritmo. Nos damos 5 minutos para buscar agua, ir al sanitario, descansar un momento y volver con toda la concentración exactamente dentro de 5 minutos a las 15:16 hora paraguaya. Depende de la... Chave também para dialogar com a fala da Catalina e de Martim sobre alguns pontos antes de chegar especificamente num estudo de caso que a gente começou a fazer, né, pesquisa sobre aqui no Brasil. Mas, enfim, esses pontos que já foram trazidos hoje em relação a todo esse contexto onde se insere a discussão da crise climática e as soluções que vêm sendo trazidas em nome dessa agenda do clima, ele tem um debate muito profundo sobre modelo, né? Qual que é a discussão de modelo de desenvolvimento que é proposto, isso foi bastante falado aqui. Disculpe, no se está escuchando el inglés para ir a español. Né, que a gente está num En un momento empezaré otra vez con la interpretación. Elas não tentam romper com essa lógica desse modelo. Ao contrário, são soluções que acabam reforçando uma lógica de modelo, buscando... Maureen, perdona que te interrumpa, que creo que hay un problema con la interpretación que lo están solucionando. Ah, ¿ya hay, Megan? ¿Sí? Vale, Sí. perfecto, perdona, listo. Será que teve alguma tradução? Se não, posso repetir. Posso continuar? ¿Perdimos algo o tengo que repetir o sigo donde estaba? Yo creo que sería bueno que empieza. La mayor parte de los participantes son hispanoparlantes. Ah, entendi. Não, o que eu estava dizendo é que tem um debate de fundo que eu acho importante resgatar e dialogar com as falas Estaba anteriores. diciendo que No sentido de debate sobre o modelo de desenvolvimento. había un debate Acaba que, como esses y processos tenemos estão que inseridos dentro de sistema hablar de qué es el capitalizado pela debate emergência que da ação do desarrolla, lucro, em cima dos outros aspectos, as soluções que vêm sendo criadas em nome que desse clima, trae la desse emergencia clima, y acabam reforçando esse las modelo ganancias que busca como primer prioridad. Entonces, lo que trajeron como agenda es un modelo de, desenvolvimento ele é muito importante. aunque están intentando adaptarlo y darle continuidad. Entonces, algo muy importante por la agenda de clima y la manera que podemos
enfrentar esto, podemos superarlo en vez de reforzar este modelo. El otro debate y los procesos dentro de esta conversación es importante reforzar dentro de la agenda. Y uno de estos es en relación al conflicto del norte y el sur. En las conversaciones del clima, siempre cuando pensamos en la conferencia de Stockholm de 72, siempre hay perspectivas distintas dentro de los bloques, pero intentan juntarse para que haya un balance para las agendas para el norte global. El sur global entonces tiene el poder de decir que no, ya que debido al número de países que hay en el sur, están tratando de buscar más balance, más equilibrio. Pero esta agenda, como Catalina ha dicho, todavía sigue reforzando los problemas en el sentido de tener este desbalance de poder en estos países y bloques de países. Si pensamos en neto cero y el uso de los bosques para reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero o de carbono, tratan de poner estas soluciones. Los países tratan de lidiar con los problemas causados por el norte global. Cuando pensamos en las soluciones, aun si protegemos los bosques, no va a ser una solución. Entonces, la compensación no realmente funciona, simplemente pone la responsabilidad en los países del sur para lograr estas metas que deben ser las metas alcanzadas por los países del norte global. Y se ignora la responsabilidad histórica en todas las conferencias, como por ejemplo la conferencia la conferencia en París. Ignoran esto, pero terminan demostrando que los países del sur tienen la responsabilidad de solucionar los problemas, pero a la vez implica el multilateralismo. En estas conversaciones formalizan estas cosas en espacios multilaterales porque es un problema global, pero a la vez en este espacio multilateral hay muchos problemas y conocemos estos problemas, tal como el lobby, como Martín ha descrito, y la participación de las corporaciones. Si no tenemos este espacio multilateral, la presión de los países ricos hacia el sur global va a ser mucho más fuerte y los acuerdos y las empresas multinacionales deberían tener prácticas de mucho impacto en los contextos socioambientales del sur, lo que empeorece el problema. Hay otros elementos, debido al tiempo no puedo entrar en muchos detalles. Y muchas de esas cosas se han mencionado en esta discusión. Quiero decir que hay este debate en cuanto a la integridad medioambiental. Así que en el Acuerdo de París habían 2 artículos sobre mercados, pero de hecho no se tiene la integridad medioambiental y en Brasil estamos tratando de cuestionar este concepto porque la integridad no se trata solamente de contabilidad de carbono, sino que es algo más amplio, incluye el debate no solamente de bosques, sino también todos los ecosistemas, todas las poblaciones dentro de los territorios. Hay un debate en cuanto a los derechos y hay varias cosas que no se consideran cuando se habla de los mercados, los instrumentos del mercado, especialmente cuando emissões, elas acabam reduzindo demais o las debate. emisiones de gases de efecto invernadero. Con estas métricas en cuanto a las emisiones, reducir el debate climático a la cuestión de emisiones Em relação a essa não traduzir a complexidade do problema climático nessa métrica do Entonces, no se puede traducir la complejidad del proceso climático en esta métrica de las emisiones de carbono. En este sentido, hay algunos procesos aquí
Primero hay algo incentivado por las empresas y las personas están corriendo tras este cero neto, pero de hecho vemos muchas corporaciones, varias corporaciones y otros que tienen que ver, están involucrados en la deforestación del Amazonas, de la Amazonía, pero siguen recibiendo la calificación como cero neto. Entonces, tenemos que incrementar la presión y cuestionar las empresas y los gobiernos, porque ¿qué tipo de solución es esto que se está poniendo en el nombre de abordar el cambio climático? Aquí en Brasil vemos el caso de Baixo Tocantins en el estado de Pará y hay muchas comunidades quilombolas en Abaitatuba y hay esta asociación que representa estas comunidades quilombolas. Y esta asociación ha sido acosada por una empresa que llamamos Atravesador, que es un intermedio que va entre la comunidad y las empresas multinacionales. Entonces, este proyecto es un proyecto que quieren hacer con Cargill en Estados Unidos y tienen planes ahora de construir un puerto donde están ubicadas las comunidades quilombolas para exportar la soya. Y también quieren agarrar o captar la tierra, el territorio, para crear este puerto. Desde el comienzo han presionado esta comunidad y lo que hemos estado viendo es que es algo que no solamente está pasando en Brasil, donde estos procesos se pueden ver, sino que en otras partes de América Latina también. Y acabamos de tener un debate con Anais y Andrea sobre el hecho de que hay una falta de transparencia en estos procesos y la forma en que las empresas intentan llegar a estos proyectos o lograr tener estos proyectos es de ir directamente a un líder, una lideresa en la comunidad y crear divisiones entre las comunidades o dentro de las mismas comunidades, dando beneficios a unas personas y no a otras, o hasta conectando el apoyo. Y a veces no tenemos los contratos y los documentos y siguen dándonos diferente información diciendo que la comunidad se va a beneficiar, pero luego el problema es de que es con el Estado y las comunidades no reciben todos los beneficios. Así que hay una gran discrepancia entre los ingresos y con las otras políticas. Así que esto es un contexto muy malo donde estas empresas llegan, ofrecen beneficios no concretos para la comunidad y generan una serie de problemas, criminalizando líderes en la comunidad, creando divisiones, y hay una confusión en cuanto a cuáles son estos proyectos que están llegando en las comunidades. Entonces, en este caso específico en Brasil, hemos estado investigando, así como dice Martín, las puertas giratorias, que es otra característica de estos proyectos. Y así, habían personas en esta empresa que también trabajan en el estado de Pará y en otros departamentos. Y el papel del Estado en esto ha sido un poco difícil de entender en cuanto a las políticas públicas. En este sentido, estamos trabajando en conjunto con una comunidad para pensar en las formas de resistencia para abandonar este proyecto y empezar una investigación judicial para primero ver el impacto en las comunidades de estos proyectos de agronegocio relacionados con la deforestación, el uso de la infraestructura como este puerto y las otras cosas que estas empresas hacen en cuanto a mercados de carbono y los efectos que tienen en las comunidades. No conozco, no sé cuánto tiempo me falta, pero está viendo el reloj.
Yo estaba a punto de interrumpirte, pero gracias, querida. Gracias. Lo que hemos estado notando es que estos procesos que son extremadamente crueles y estas falsas soluciones, las formas en que llegan a los territorios, pues tienen esta legitimidad que les dan los espacios internacionales o multilaterales y se captan los estados, si son gobiernos locales o nacionales, donde hemos estado en esta pesadilla con Bolsonaro, pero todo lo que ha estado pasando en esto, han estado teniendo estos espacios dentro del gobierno. Así hay un espacio de negación en relación con la crisis climática, pero también del otro lado tienes representantes dentro del gobierno que han estado avanzando diferentes cosas y siguen poniéndonos en el mismo lugar, discutiendo el tipo de modelo de desarrollo que realmente queremos, qué es lo que tenemos que cambiar, pero siguen repitiendo las mismas violaciones de derechos humanos y todo lo que tenemos que seguir desarrollando. Y sí tenemos ideas, pero no hemos estado o hemos estado conversando, no hemos estado conversando sobre los derechos de los pueblos, la agroecología y otras alternativas que tenemos, las alternativas que tenemos de la economía verde. Gracias y estoy dispuesta a participar en el debate luego. Muchas gracias por el respeto al tiempo también. Bien, nuestra próxima... Thank you for your presentation and thank you for sticking to. Quiero presentar a Joana Molina. Ella nos va a hablar sobre análisis del impacto de las falsas soluciones desde una perspectiva de género. Joana es nuestra compañera del colectivo Viento Sur y de la Marcha Mundial de las Mujeres. Una de nuestras feministas de referencia en la región. Bienvenida, Joana, 12 minutos con el micrófono. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ya. Bueno, muchas gracias, Inés, y un saludo grande a todas las personas que nos están acompañando desde la virtualidad, los compañeros que ya les tocó hablar. Me pidieron que compartiera una visión de género sobre los impactos de las falsas soluciones, y por eso es que quise empezar con esta imagen, no para hablar de los deshielos producto del cambio climático, aunque es un hecho, sino para dejar en evidencia que solo podemos ver o vemos lo que está en la superficie, ¿no? Y que es apenas un 11%. El gran porcentaje del iceberg no lo vemos, permanece invisible. Y lo mismo ocurre cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida. Entonces, bajo la lógica del sistema capitalista, colonialista y patriarcal, que solo considera la parte que vemos, ¿cierto? La vida en todas sus formas se transforma en mercancía. El valor de un bien se reduce exclusivamente a su valor monetario y a su rentabilidad, y de esta manera se pone a la vida al servicio del capital. La punta del iceberg, ¿cierto?, donde está el mercado, es un espacio masculinizado, está lo que consideramos productivo y público, ¿cierto? Y es donde el trabajo o el concepto de trabajo se asimila al de empleo asalariado. Lo demás permanece invisible. Sin embargo, lo invisible, lo que está debajo, ¿no?, lo que no podemos ver, es precisamente lo que sostiene y soporta al sistema y a la vida en su conjunto. Aquí es donde se ubican todas las relaciones, los procesos y los trabajos que sostienen la vida. Hablamos del ámbito reproductivo, de un ámbito privado, porque se desarrolla al interior de los hogares, ¿cierto? Aquí se amplía la noción de trabajo y se releva los trabajos domésticos y de cuidado,
la participación comunitaria y todo aquello que no pasa por el mercado, pero que al mismo tiempo el mercado y el sistema capitalista expolia y necesita. Entonces, estos trabajos, ¿cierto?, necesarios para la supervivencia cotidiana, han estado tradicionalmente en manos de las mujeres y de cuerpos feminizados, así como también el cuidado de la naturaleza, de las semillas, de los bosques, ¿cierto?, de las huertas, y esto ha sido influido por la división sexual del trabajo, porque algunas tareas son consideradas femeninas y otras consideradas masculinas, pero son las masculinas las que se consideran de mayor valor en la sociedad capitalista y patriarcal. La sostenibilidad de la vida, entonces, no se valora, se desprecia y se invisibiliza. Del mismo modo, entonces, bajo la lógica mercantilista, se ha concebido a la naturaleza como un sistema a ser dominado. Podemos establecer una relación de apropiación y explotación de la naturaleza y la explotación y la opresión hacia las mujeres mediante la dominación de sus cuerpos, de su trabajo, de sus territorialidades. Las mujeres y la naturaleza, podemos decir, que reciben el mismo trato por parte de las economías extractivas. Este es el marco en que se gestan las falsas soluciones, ¿no? Que, como bien decían quienes me antecedieron, son estas meras fachadas de las corporaciones y los gobiernos neoliberales para seguir lucrando y contaminando. Todas estas falsas soluciones que han nombrado los compañeros anteriormente, lejos de aportar en la reducción del daño ambiental o de revertir la crisis climática, lo que hacen es profundizarla, impactando a las comunidades más vulnerables y entre ellas a las mujeres y niñas, especialmente campesinas, indígenas, afroinmigrantes, ¿no? Y otros grupos que han sido históricamente excluidos y discriminados. Entonces se siembra pobreza, desigualdad, se generan migraciones forzadas y todo ello se suma a los obstáculos que desde siempre las mujeres y los cuerpos feminizados hemos debido enfrentar. Los impactos se manifiestan de diversas maneras. Yo quisiera mencionar algunos, como por ejemplo la masculinización de los territorios y de las economías, porque ocurre con la llegada de las corporaciones, de sus megaproyectos, ¿cierto? Que las economías locales se reorganizan, que las comunidades pierden el acceso a los bienes naturales que les permitían reproducir sus formas de economía ancestrales y solidarias, que el salario ofrecido por las empresas cuando hay empleo se convierte en un instrumento de dependencia y de sujeción que subordina a las mujeres a espacios de trabajo precarizado o bien relegadas a los hogares. Llegan los hombres de afuera, ¿no?, que ocupan y que monopolizan el territorio, generando ahí nuevas relaciones de poder y reduciendo el espacio de vida de las mujeres, confinándolas al espacio privado, limitando su movilidad, su participación en la comunidad y al mismo tiempo limitando su participación en la toma de decisiones. Muchos de estos territorios a la vez se vuelven en nodos para el consumo de prostitución y de explotación sexual de mujeres y niñas. También se dificultan los trabajos de cuidado, ¿no? Y esto ocurre principalmente por efectos del acaparamiento de la tierra y la escasez de agua debido a su uso indiscriminado en estos megaproyectos. Por ejemplo, con las plantaciones forestales, cultivos agroindustriales a gran escala que van reemplazando los bosques naturales y las tierras cultivables, afectando la disponibilidad de agua para el consumo, para la producción de alimentos también, contaminando, erosionando, exponiendo a la población a incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Y no quería dejar de mencionar un caso icónico en Chile, que es de la comuna de Curanilahue, en donde las forestales, y principalmente Forestal Arauco, que está aquí en verde,
que ha sido certificada como carbono neutral desde el 2020, prácticamente ocupan el 90% del territorio, ¿no? Acorralando a las comunidades, empobreciéndolas, y esto ocurre lamentablemente también en toda nuestra Latinoamérica. Con la falta de agua, la merma de la producción de los alimentos, suben los precios, cada vez las mujeres tienen que ir a buscar más lejos el agua o bien recurrir al agua de dudosa procedencia que proveen los municipios, y en muchos lugares se cierran escuelas rurales debiendo las infancias, ¿no?, trasladarse a la ciudad con todo el desarraigo que ello conlleva. También aparecen las enfermedades, la salud principalmente de las mujeres va mermando, además de provocar miedo, angustia y estrés, cada vez mayor la tasa de intoxicaciones masivas, por ejemplo, de abortos, de nacimientos con malformaciones, de enfermedades crónicas, entre otras, ¿no? Porque lo que el patriarcado hace en nuestros cuerpos, precisamente lo que las economías extractivistas y capitalistas le hacen a nuestros territorios. Por eso mismo es que las feministas comunitarias nos han enseñado que nuestros cuerpos son nuestro primer territorio a defender, y que cuerpo femenino y naturaleza tienen esta lucha común, ¿no?, de liberarse del dominio y de la violencia del patriarcado. Además, en este contexto, sin tierra, sin agua, sin bosque, con la destrucción de la biodiversidad e impedidos de desarrollar la agricultura campesina e indígena y en general los medios de sustento tradicionales, las comunidades van perdiendo su autonomía, su cultura, sus conocimientos, y finalmente sus vidas se precarizan, ¿no?, se empobrecen y se ven forzadas a desplazarse a las ciudades, donde pasan a engrosar cordones de pobreza urbano o a reubicarse en otros espacios que también son excluyentes y empobrecidos. Para que esto ocurra, la violencia es parte fundante del sistema. Los hechos de criminalización, de violencia, de represión se repiten en todos los países donde está presente el extractivismo, y las manifestaciones son diversas, ¿no? Por lo tanto, nosotras las feministas decimos que nos encontramos frente a un conflicto que es indisoluble entre la acumulación capitalista por una parte y la sostenibilidad de la vida por otra, ¿no? Y este conflicto nos obliga a reorientar la forma en la que nos organizamos como sociedad, porque no podemos seguir viviendo de espalda el hecho de que somos profundamente ecodependientes e interdependientes. Como decía la compañera... Johanna, 2 minutos. ¿Sí? Ya. Gracias. Como decía la compañera Berta Cáceres, ¿no?, defensora indígena lenca, también asesinada por parte del capitalismo. No tenemos otro planeta de recambio o de repuesto, solo tenemos este, y tenemos que tomar medidas. Y las mujeres han sido protagonistas en la defensa de los territorios a través de la lucha y la movilización, ¿cierto?, construyendo resistencia, construyendo crítica, pero también proponiendo soluciones reales. Algunas de estas que ya mencionaba la compañera, en la soberanía alimentaria y la agroecología, ¿no? Las mujeres campesinas e indígenas han sido protagonistas, ya que han tenido una participación que ha sido histórica en el desarrollo de los sistemas agroalimentarios, la recolección, en la propagación de semillas, ¿cierto? También las economías locales, feministas y solidarias, que son propuestas políticas y alternativas concretas que van organizando la economía bajo otros valores, ¿cierto?, de solidaridad, de reciprocidad y por la sostenibilidad de la vida. También procesos de formación a partir de la educación popular y el diálogo de saberes, que nos van permitiendo identificar y cuestionar estas múltiples y distintas opresiones desde las experiencias personales y reconstruir una memoria
histórica para aprender de ella, para recuperar los saberes ancestrales y desde ahí comprender y pensar otras formas de organizar el mundo. Está el manejo comunitario de los territorios, que releva los saberes de las comunidades que tienen sobre sus territorios para mantenerlos con vida, la autonomía y libre determinación de los pueblos, ¿cierto?, que les permite fortalecer su identidad y decidir sobre sus propias formas de organización desde lo económico, desde lo social, lo cultural y en su relación con el medio ambiente. Y esto no quisiera dejar de decirlo porque la creación de mecanismos para denunciar las violencias, de las falsas soluciones y construir la propia palabra son indispensables, ¿no? Las organizaciones, las mujeres organizadas, los movimientos sociales somos productores de conocimiento y es desde el intercambio que nos nutrimos y vamos creciendo y sumando fuerza. Por último, la organización y la articulación de las luchas es fundamental, pensarnos en colectividad, en espacios de organización distintos, amorosos, que nos permitan constituirnos en sujetas y sujetos políticos, ¿no? Necesitamos articular nuestras luchas, construir un sentido común de unidad que incorpore a las mujeres como las sujetas políticas que somos y a todos aquellos sujetos políticos históricamente invisibilizados, porque no habrá justicia climática sin justicia de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joana. Un aporte fundamental en este debate de la perspectiva desde las mujeres y los cuerpos feminizados o de otras identidades de género. Para avanzar en este bloque de exposiciones, tenemos una tercera exposición a cargo de Andrea Echeverry. ¿Estás lista, Andrea? Andrea es investigadora, integrante del área de selvas y biodiversidad de Censat Agua Viva de Colombia. Promueve la investigación en materia de deforestación, incendios forestales, falsas soluciones y manejo comunitario de selvas y territorios. Andrea nos va a hablar de impactos de los mecanismos REDD y pueblos indígenas y mujeres en Colombia. ¿Estás lista? 12 minutos a tu cargo, Andrea. Bueno, muchísimas gracias, querida Inés. Gracias, compañeras. Nosotros estoy intentando compartir la pantalla, pero no me deja. Espérame un segundo. Ya. Yo les voy a hablar muy brevemente en estos 12 minutos de la implementación y los efectos de REDD en Colombia, partiendo de hablar, bueno, qué es REDD y cuál es un poco la relación que tiene también con las selvas y los bosques alrededor del mundo. Hemos hablado bastante hoy del carbono, que está muy presente en las distintas falsas soluciones. Camila Moreno indica que a todos nos han puesto a hablar carbonés porque un problema que es cultural, que es político, que es la crisis civilizatoria, climática y ambiental, se está expresando solamente en moléculas de dióxido de carbono. Y se inventan un montón de mecanismos que son como guardianes del carbono, pero que realmente no están cuestionando los orígenes de la problemática. Así, uno de los más famosos es el llamado reducción de emisiones por degradación y deforestación, REDD. ¿Por qué? Porque los árboles, la biomasa, como vemos en esta ilustración realizada por Nieves para el WRM, muestra cómo los árboles, las selvas, capturan carbono como parte de sus ciclos biogeoquímicos. Y cuando se talan, todo este carbono es liberado. Sin embargo, y algo que es importante destacar acá con REDD, es que como vemos, reduce las emisiones asociadas a la degradación y a la deforestación, pero no está hablando de reducir las emisiones ni de reducir la degradación y la deforestación,
sino que básicamente esto equivale a decir, yo hubiera podido tumbar 1000 árboles que hubieran emitido X cantidad de toneladas de dióxido de carbono, pero realmente tumbé 500. Entonces reduje las emisiones por degradación y deforestación. Entonces, si nos fijamos desde el nombre mismo, ya hay unas trampas. ¿Y qué tiene que ver Colombia con todo esto? En Colombia, según el más reciente informe de gases de efecto invernadero, el 59% de las emisiones de Colombia están asociadas a la ganadería, la agricultura y al cambio del uso del suelo. Es decir, lo que se conoce como el sector AFOLO en los grupos del panel intergubernamental de cambio climático. Sin embargo, Colombia mantiene una cobertura forestal bastante amplia del 52% del país. Esto igual puede parecer bastante, pero hace 20 años era pues esto es la mitad del país, pero hace 20 años apenas era de 2/3 del país, o sea, se está perdiendo de un ritmo muy, muy acelerado. Y el 44% del área colombiana es amazónica. La deforestación en el país continúa aumentando al punto que se están perdiendo alrededor de 180.000 hectáreas anualmente, es decir, 1 millón de hectáreas cada 5 años, y esto se está contando con la lógica de compensaciones. Como vemos además con este dibujo, estos esquemas red no implican que se esté atacando a los grandes contaminantes, como nos decía Martín, y se mantienen las emisiones derivadas de las industrias fósiles, que a nivel global son el primer renglón de las emisiones. Pero en Colombia se han implementado fundamentalmente las falsas soluciones asociadas al sector forestal por estas características que les estoy indicando y que podemos ver en esta lámina, donde se indica la cobertura boscosa de Colombia. ¿Esto cómo está operando en el país? Como también nos ha indicado, sobre todo Martín, estas narrativas sobre la crisis climática se construyen en escenarios internacionales, en las COP de cambio climático fundamentalmente, pero también en las de biodiversidad y en otras. En estas COP de cambio climático se han generado 2 mercados del carbono, el mercado regulado y el no regulado y voluntario. En Colombia funcionan ambos de estos mercados, en el regulado con mecanismos como el programa ONU Red, como Aso Carbono, como estos programas que ha fomentado el gobierno, esos programas no, o más bien todas estas legislaciones que ha promovido el gobierno, que incluyen esta plataforma RENARE de reducción de gases de efecto invernadero. Esto a nivel internacional, así se diga que está regulado, sigue siendo realmente una fiesta. Y eso es uno de los asuntos que inquietan incluso más a las personas que defienden los mercados de carbono, que se puede incurrir en una doble, triple, cuádruple contabilidad. Pero yo me quiero enfocar acá en el mercado no regulado justamente. ¿Por qué? La Contraloría, que es un órgano encargado del seguimiento a los recursos públicos del país, le pregunta al Ministerio de Ambiente a propósito de un proyecto que cubre 1.700.000 hectáreas, es decir, esto es más grande que Suiza, por ejemplo, cómo está reduciendo la empresa que está ahí metida, que se llama Wardetrunk, una empresa alemana que pues realmente no aparece ni siquiera registrada en las cámaras alemanas, pero acá se presenta como alemana, y le preguntan cómo está reduciendo Wardetrunk y este proyecto las emisiones en el país. El Ministerio de Ambiente responde, pues realmente nosotros no sabemos y no tenemos por qué saberlo, porque esto es un mercado que no tiene reglas establecidas y el gobierno nacional entonces no tiene injerencia directa en este tipo de proyectos. Esto entonces acarrea unos procesos muy fuertes de desestatización y realmente una privatización de la lucha contra la crisis climática, con unos actores que son un entramado que realmente no conocemos, pues que son una nebulosa. Entonces, esto acarrea distintos peligros, no solo para el clima, sino también para las comunidades mismas, como alerta a otra entidad estatal, que es Corpo Amazonía, una de las entidades que componen el Sistema Nacional Ambiental, cuando emite al menos 2 comunicados que nosotros conocemos,
donde indica a las comunidades que se abstengan de participar en este tipo de mecanismos porque puede ocurrir fraudes, puede ocurrir estafas a las comunidades y que realmente no se conocen los beneficios. Ellos, por ejemplo, les piden a las entidades territoriales indígenas las escrituras originales, digamos, de sus resguardos, y como indica Maurín, acá también se repite el asunto del secretismo con este tipo de proyectos, porque muchas veces las comunidades no llegan a conocer los contratos, a quedar con ellos, o incluso en comunidades que a duras penas hablan español, como el caso del pueblo indígena Nucac Macuc, que estuvo en aislamiento voluntario hasta hace apenas 32 años. Entonces, pues sus competencias a la hora de comprender estos contratos, de comprender el español, de comprender pues incluso como el idioma escrito, resultan bastante limitadas, pues se aprovechan un poco como de todas estas situaciones para mantener esos secretos que están orientando los proyectos Red en Colombia. Conocemos incluso casos donde a comunidades que no hablan español les han puesto a firmar contratos en inglés, y eso ya realmente es algo que debería generar alarmas, pues si es algo supuestamente tan bueno, ¿por qué están realmente ocultándolo tanto? Aquí hay algunos asuntos que ya indican que en Colombia se han empezado a prender alertas frente a un tema que hace años realmente tenía un consenso casi monolítico en el país, porque Colombia es uno de los 15 países que ha implementado red a nivel mundial y que tiene unos esquemas supremamente avanzados en materia de carbono. Entonces acá podemos ver que ya hay distintas inquietudes, algunas relacionadas con estos proyectos que les indico, porque se repiten distintos patrones que podemos identificar en esta diapositiva. ¿Como cuáles? Algo que mencionaba Maurín de forma clara, la división comunitaria, que eso es algo pues ineludible. Es muy, muy triste porque realmente son unas fracturas muy difíciles de subsanar y que también, como sugería Joana, con esa punta del iceberg, que justamente es un recurso que también desde Sensat queremos usar para un diplomado sobre financiarización, pero bueno, obviando ese paréntesis, es un asunto muy patriarcalizado. Nosotros no hemos conocido aquí casos donde las negociaciones comunitarias se hayan dado con mujeres. Han sido todas exclusivamente con hombres quienes han acallado la voz de las mujeres. Otra de las problemáticas que nosotros identificamos es que realmente tampoco se sabe cómo se están distribuyendo estos recursos. Aquí hay apenas una información del 2014, donde la Fundación Natura, que es proclive a este tipo de mecanismos, indica cómo se ha distribuido y muestra realmente que el porcentaje que llega a las comunidades es muy, muy, muy limitado y que la mayor parte se queda en los intermediarios o en las consultorías para mantener toda esta tecnocracia asociada a los mercados de carbono y a los proyectos red. Otro asunto que hemos identificado en el caso de... Dime. 2 minutos. Perfecto, gracias Inés. Como la consulta previa libre e informada que está reglamentada en Colombia, también piden acceso a información susceptible en empresas que no están reguladas, como información antiterrorista en el caso de unos proyectos que conocemos en la Amazonía colombiana. Hay riesgos de estafa, como les he indicado, porque son pues empresas que en muchos casos realmente no existen o que no es clara su razón social, alguna que hemos podido ubicar porque es muy, muy difícil rastrear la información, muestra que digamos en unos ecosistemas de transición entre los Andes y la Amazonía, que son esenciales para la vida, sea una de las empresas que está ofreciendo bonos, también es una empresa que en su razón social habla de explotación de minerales. Y finalmente, como también muestra la realidad, es que no se controla la deforestación y no se controlan las emisiones y por el contrario siguen aumentando y siguen sumándose a estos efectos acumulados que hemos visto previamente. Entonces, red es malo para el planeta, es malo para las comunidades y realmente no sabemos tampoco en muchos casos esa implementación cómo puede
afectar la reproducción de los medios y modos de vida comunitarios, porque tampoco hay quien lo regule. Pero hay otras pistas en otros lados que permiten intuir que hay realmente una privatización de los territorios, una pérdida de los saberes tradicionales, de los saberes ancestrales, y que no pueden acceder a los elementos que garantizan la reproducción de la vida. Finalmente, frente a este panorama que se ha construido, nosotros creemos también que las mujeres son acá clave y una llave de la esperanza, porque la colonización finalmente pasó de forma tardía por las mujeres. Si bien nuestros cuerpos han sido colonizados, como las mujeres han sido consideradas tan poca cosa a lo largo de la historia, en muchos casos ni siquiera se buscó arrancar de ellas algunos de esos saberes. Eso nos contaba una compañera peruana recientemente en un taller donde también hablamos sobre derechos de la naturaleza. Y esto a mí me parece que nos permite ver pistas, esa colonización tardía de las mujeres, para entender por qué las mujeres seguimos manteniendo esa esperanza viva como cuidadoras de vida, como gestoras de vida. Y acá quería cerrar con algo un poco más esperanzador, las palabras de esta mujer que vemos acá, una mujer Inga Kamsá del Alto Putumayo, departamento andino amazónico de Colombia, llamada Mamá Charito, María Rosario Chicunque, donde dice que las mujeres ejercemos un papel fundamental como gestoras, dadoras de vida, continuamos cuidando la madre tierra según la ley de origen, porque gran parte de la oposición a estos proyectos en las comunidades, como hemos podido constatar acá en Colombia, ha provenido de las mujeres y de su voluntad de cuidar, de pensar en el futuro y de pensar desde la integralidad y desde la ancestralidad indígena. Como decía también Joana, yo quería terminar igual con la frase de no hay justicia climática sin justicia de género, y recordar que si finalmente tenemos es que cambiar el sistema, no el clima, y que el sistema que ha permitido todo este colonialismo climático está amparado en el patriarcado y en el capitalismo. Muchísimas gracias, dejo por ahí entonces. Muchísimas gracias, Andrea, muy claro y contundente lo tuyo. Yo quiero informarles, compañeras, compañeros, que nos hemos quedado sin tiempo. Ya son las 4:03 en la República del Paraguay. Así que para cumplir con el compromiso que habíamos asumido, vamos a ir cerrando por acá. Hay muchos comentarios en el chat, muchísimos aportes, les agradecemos todos esos aportes y opiniones. Vemos que hay algunos acuerdos de seguir dialogando entre ustedes. Nos alegra muchísimo, para eso también hacemos este tipo de encuentros. Les confirmamos que tenemos los correos de todos ustedes y de todas. Vamos a estar haciendo llegar los materiales, otros recursos, esos enlaces para profundizar las distintas materias y temas. También vamos a hacer llegar la grabación de este encuentro, del taller, de tal manera que otra gente pueda informarse. Yo quiero agradecer muy especialmente a las 5 personas que nos han regalado su conocimiento y su visión. Han sido todas presentaciones muy claras, muy didácticas, muy al punto. Aprendí muchísimo con ustedes, así que muchísimas gracias por eso. Y cierro con una reflexión. La realidad es muy dura y nos obliga a estar alertas y a ser en un sentido pesimistas. Pero el hecho de que estemos aquí hoy reunidos muestra nuestro compromiso y nuestras ganas de seguir activando. Como decía un sabio pensador italiano de mediados del siglo pasado, Antonio Gramsci, es importante ser pesimistas en la razón, pero optimistas en la acción. Seguir luchando como si ese futuro que deseamos, transformado, más justo, más humano y más feminista, esté a la punta de nuestros dedos, a la punta de al alcance de nuestro grito. Muchísimas gracias
a todas, a todos y nos vemos la próxima.